descripción excelente de este evento. Bueno, lo que vamos a hablar entonces es sobre el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en su variante que ha sido denominada como catastrófica. Déjenme cambiar. Eso es, ok. Este síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en general, el SAF, como le vamos a decir de aquí en adelante, tiene tres variantes, digamos. El síndrome trombótico, el síndrome obstétrico y esta variante de la que vamos a hablar ahora, que es el síndrome catastrófico. Este síndrome catastrófico se caracteriza por oclusiones microvasculares múltiples que conducen a falla orgánica múltiple. La importancia de este síndrome, que es un síndrome por fortuna raro, poco frecuente, y ahorita vamos a ver la frecuencia de esto, es que es potencialmente mortal. Los pacientes requieren estar en unidades de cuidados intensivos y algo muy importante es que requiere agudeza clínica. Si no pensamos en este síndrome, no vamos a actuar de manera expedita y pronta con el tratamiento que vamos a ver que ha disminuido la mortalidad en esta condición. Entonces, este es un primer mensaje que quiero, se requiere conocer este síndrome para tenerlo en la mente y poder evitar el desenlace fatal. Este síndrome catastrófico se encuentra dentro de lo que se ha llamado ahora la tormenta trombótica. Y hay un grupo de estudio de tormenta trombótica. Entonces, dentro de estas tormentas trombóticas se encuentra este síndrome. Les decía que es poco común, por suerte, y solamente ocurre en el 1% de los pacientes que tienen el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en general. Pero tiene una mortalidad muy elevada. Aquí lo pongo del 30 al 50%, porque en los estudios iniciales era más del 50%, y recientemente con el manejo que comentaremos está cerca del 30-35%. Entonces requiere, como les decía, un diagnóstico temprano y un tratamiento muy intenso, yo diría, y agresivo. Hay criterios de clasificación que el doctor Ascherson, que fue quien, bueno, de hecho este síndrome tiene, para algunos lleva el nombre del doctor Ascherson, el síndrome de Ascherson, y este síndrome tiene estos criterios de clasificación. Son criterios de clasificación, pero sí quiero decir que podemos usarlos como ayuda, como si fueran criterios de diagnóstico, aunque no lo sean. Estos criterios son la evidencia clínica de oclusiones vasculares que afectan por lo menos 3 o más órganos o sistemas, con la confirmación serológica de anticuerpos antifosfolípidos, y estos anticuerpos, en este momento, consideramos a los anticuerpos anticardiolipina, a los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 y al anticoagulante lúpico, la confirmación histopatológica de la oclusión de pequeños vasos en por lo menos un órgano, y el desarrollo de estas manifestaciones en un tiempo muy rápido, en menos de una semana. Entonces, el síndrome definido sería tener los 4 criterios, pero eso sí, ciertamente es muy raro, muy poco común. Les voy a decir por qué, porque es muy raro que hagamos una biopsia de algún tejido o de algún órgano en pacientes que están realmente tan graves. Y el otro punto de estos criterios es que en el momento del evento agudo podemos no detectar los anticuerpos antifosfolípidos por consumo, bueno, por diferentes razones, pero el caso es que es raro tener todos los 4 criterios. Sin embargo, si tenemos la evidencia clínica de las oclusiones y además que han sido en menos de una semana, y si tenemos algún anticuerpo antifosfolípido, es suficiente para pensar en él.
Entonces, ¿qué es este síndrome catastrófico? Es una microangiopatía aguda que lleva a falla orgánica múltiple, que se acompaña de gran morbilidad y mortalidad, y algo muy importante, que tiene factores precipitantes. Y dentro de estos factores, las infecciones juegan un papel preponderante, principalmente respiratorias, el uso de contraceptivos orales, el suspender la anticoagulación en pacientes que ya tenían el síndrome y estaban con el anticoagulante y lo suspendieron por alguna razón, procedimientos invasivos, por ejemplo, catéteres y o cirugía. Entonces, las manifestaciones clínicas de este síndrome van a tener que ver con qué órganos están afectados por el evento trombótico y la extensión de la trombosis, y por otra parte, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que ocurre en estos casos. Y si les está sonando a lo mejor algo en relación a lo que estamos viviendo hoy en día de COVID, sí, es muy, muy parecido y podemos comentarlo después. Déjenme comentar aquí, este es el registro de síndrome catastrófico que existe, y para 2016 se hizo este análisis de 500 pacientes. Ahorita estaría menos de 600 pacientes. Fíjense en las manifestaciones clínicas. Las primordiales son renales, pulmonares, con el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, neurológicas, cardíacas, dérmicas, que incluye gangrena, intraabdominales y adrenales. Y en este registro, que es un registro hecho por el Grupo Europeo de Antifosfolípido, vean ustedes, la trombocitopenia es algo muy común, la presencia de esquistocitos, la triada de microangiopatía trombótica con plaquetas bajas, hemólisis, esquistocitos, la presencia de C y D en un porcentaje como del 10%, y esto es muy interesante porque pueden coexistir entonces y complicar evidentemente el diagnóstico. Y vean ustedes la presencia de los anticuerpos en este registro, alrededor del 80%. La mortalidad en este grupo, en este registro, fue de 37%, y ya ha bajado de lo que les decía que antes era mucho mayor al 50%. Y las causas de mortalidad son la infección, el stroke y la falla orgánica múltiple en el registro. Estos son algunos de los casos que he visto en mi práctica y son realmente muy, muy aparatosos. He visto 9 pacientes, 6 mujeres, el rango de edad entre 37 y 72. Los factores predisponentes han sido justo lo que comentamos: la infección en 3, cáncer de próstata en un paciente, un cateterismo cardíaco en otro y una cirugía abdominal en otro paciente. El cuadro que manifestaron fue falla orgánica múltiple en 5 y gangrena de extremidades en 4, que son los casos que están viendo aquí. La gangrena puede ser desde partes, digamos, distales de los dedos, de las falanges, de los ortejos, hasta realmente gangrenas muy, muy graves con amputación de las 4 extremidades. Esto entonces nos lleva a la microvasculatura. Esto es un problema de la microvasculatura. Y tenemos que acordarnos que la gran mayoría del área circulatoria es eso, microvasos, y aquí ocurre entonces la trombosis microvascular, que lleva por un lado a la disfunción orgánica, y esto puede ser no tan agudo, o la sintomatología brusca y aguda. Entonces aquí caemos en este punto que son las microangiopatías trombóticas. Eso es lo que es el antifosfolípido que está aquí en el centro, pero esto se comparte con muchas otras entidades, con el síndrome hemolítico urémico, con HIV, con malignidad, con enfermedades autoinmunes como el lupus, esclerodermia, etcétera, la preeclampsia y el HELP,
la púrpura trombótica trombocitopénica, la coagulación intravascular diseminada y otras. Entonces, esto nos hace ver la dificultad a veces del diagnóstico, porque comparten muchas cosas. El punto aquí es que el daño a la célula endotelial es el fenómeno central en todos los síndromes microangiopáticos. Entonces, estas microangiopatías trombóticas, estamos diciendo que son las oclusiones microvasculares difusas con agregación plaquetaria, trombocitopenia, por supuesto, daño mecánico a eritrocitos, y entonces esto se acompaña, en general, de varios síntomas acompañantes: fiebre, el CUMS negativo, síntomas neurológicos, compromiso renal, y varía, depende de la microangiopatía de la que estamos hablando. Entonces, ocurre trombocitopenia porque hay agregación plaquetaria microvascular. En las áreas turbulentas de la microcirculación hay fragmentación de eritrocitos, y desde luego la isquemia tisular y la lisis de los eritrocitos nos van a aumentar la VHL. Entonces, estas microangiopatías trombóticas son un continuo, y en ese continuo están manifestaciones clínicas que se parecen. Hay factores disparadores también comunes a varios, y la respuesta al mismo tratamiento puede ser compartida. Y mismo lo pongo entre comillas, por ahorita que hablemos de tratamiento lo comento. Entonces, estamos hablando de síndrome catastrófico, que ven aquí ustedes en el último lugar, pero estamos en el diagnóstico diferencial de estas microangiopatías trombóticas, y es un diagnóstico diferencial difícil. La coagulación intravascular, la PTT, el síndrome hemolítico urémico, los síndromes HELP asociados al embarazo, trombocitopenia inducida por heparina y el SAF catastrófico. Y uno podría pensar, no, bueno, cada uno tiene sus características especiales. Sí, es cierto, pero en el momento agudo puede no ser fácil el diagnóstico. Y más allá de eso, pueden estar presentes dos de estos padecimientos. Por ejemplo, el SAF catastrófico y la coagulación intravascular, por poner un ejemplo. Entonces, en la coagulación intravascular diseminada, los expertos hematólogos y ustedes mismos saben más que yo de esto, pero siempre se encuentra un padecimiento subyacente. Se activa la coagulación, hay por un lado depósito diseminado de fibrina, se obstruye la microvasculatura y viene la falla orgánica, y por el otro viene el consumo de plaquetas y factores de coagulación, trombocitopenia, deficiencia de factores de coagulación, y por este lado entonces tenemos la hemorragia. Entonces, el diagnóstico de una CID ante este cuadro agudo clínico sería el padecimiento subyacente, que siempre tiene que estar, es una condición sine qua non. Las pruebas de coagulación que nos van a mostrar las cuentas plaquetarias bajas, el aumento de PDFs, la disminución del fibrinógeno y tiempo de protrombina prolongado. Eso sería como una CID, y eso lo saben mejor ustedes que yo. Ahora, la púrpura trombótica trombocitopénica característicamente tiene plaquetas muy bajas, anemia microangiopática, pero aquí la característica clínica más importante quizás sean las anormalidades neurológicas, y obviamente también puede haber insuficiencia renal y fiebre. El síndrome hemolítico urémico, aquí si en el cuadro predomina la insuficiencia renal, se puede pensar en el síndrome hemolítico urémico. En general es un episodio único y va precedido de gastroenteritis, que muchas veces puede encontrarse las bacterias que ya conocemos. Entonces, no es fácil el diagnóstico diferencial en el momento agudo. Aquí tienen ustedes estos tres que acabamos de hablar: el antifosfolípido catastrófico, el hemolítico urémico y la púrpura trombótica trombocitopénica. Los tres tienen trombocitopenia, mucho más la PTT, pero también el antifosfolípido catastrófico puede tener trombocitopenia muy grave. La anemia hemolítica microangiopática en las tres condiciones, la fiebre es mucho más de la PTT,
y la enfermedad del sistema nervioso también orientan más a PTT, aunque en el catastrófico también puede haberlo, y el compromiso renal, como estamos diciendo, es más frecuente en el síndrome hemolítico urémico. La hipertensión puede estar presente en todos. La microangiopatía trombótica complicando el embarazo es lo que es el HELP, que es la hemólisis, la elevación de enzimas hepáticas y las cuentas plaquetarias bajas. Entonces, esto en el contexto del embarazo, bueno, es esta condición. Aquí les presento un caso clínico de una mujer de 30 años de edad que tenía el antecedente de un síndrome antifosfolípido porque había tenido una trombosis venosa profunda, tenía migraña y tenía la presencia de anticoagulante lúpico y anticardiolipina. Se embarazó y en la semana 24 de la gestación súbitamente presentó dolor abdominal, trombocitopenia de 20.000 plaquetas, la elevación muy marcada de las transaminasas, la hipertensión arterial, que ella había estado normotensa en el embarazo, esto fue súbito, y se hizo el diagnóstico del síndrome de HELP, se tuvo que interrumpir el embarazo y el producto falleció, pesaba 310 gramos. Estas son las imágenes de la placenta de ese caso, y vean ustedes realmente estas zonas tan necróticas, tan isquémicas, vean ustedes estos vasos y esta fibrosis. Entonces, este es un típico caso de HELP, que también hay que pensar en ello, porque esta paciente, cuando empezó con dolor abdominal, fue internada en un hospital diferente al sitio de trabajo donde yo estaba, y pensaron que tenía una gastritis y una úlcera gástrica y la iban a tratar como en ese sentido, cuando decidimos investigar la presencia del HELP y este fue el caso de ella. Entonces, este es otro caso y me parece importante ejemplificarlos así porque esta es una mujer de 43 años y este ha sido el caso más difícil casi de los más difíciles que he tenido en mi vida. Es una mujer era una mujer de 43 años. Ella tenía anticuerpos antifosfolípidos positivos que supimos que los tenía porque se iba a operar de los ojos, le pidieron las pruebas preoperatorias y apareció con tiempos prolongados. Entonces, el hematólogo le pidió un anticoagulante lúpico que salió positivo y ya me fue referida. Entonces, a ella yo la seguí por 10 años y ella estaba en muy buen estado general, solamente tenía anticuerpos antifosfolípidos, tenía anticoagulante lúpico y anticardiolipinas y estaba recibiendo, les voy a decir, hidroxicloroquina y había recibido aspirina, pero un hematólogo le dijo que no la podía tomar por alguna razón y la suspendió. Y lo que tomaba era hidroxicloroquina. Entonces estuvo bien por 10 años y en el 2018 tuvo una infección respiratoria. A partir de la infección respiratoria hizo una isquemia cerebral, insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca muy grave por una regurgitación mitral aguda y una trombocitopenia también muy importante. Entonces, ella estaba en la unidad de cuidados intensivos, hicimos el diagnóstico de SAF catastrófico, porque además ya sabíamos que tenía los anticuerpos de antes, se le pasaron pulsos de metilprednisolona, heparina, se hizo recambio plasmático terapéutico en 5 ocasiones, requirió hemodiálisis, requirió después gamma globulina endovenosa y eculizumab. Es el primer caso en el que utilizo eculizumab y debo decir que no fue exitoso. Bueno, estas son imágenes de esta paciente del momento que ingresó al hospital. Vean las múltiples lesiones isquémicas y vean esta lesión aquí en la válvula. El problema fundamental de ella en ese momento era cardíaco, la insuficiencia, el problema mitral que la iba a llevar a una muerte cardíaca, digamos.
Y dado que sabemos que las intervenciones quirúrgicas en estos pacientes conllevan una gran morbimortalidad, se decidió no la cirugía de la válvula, sino un MitraClip que se llevó a cabo con un experto. Se puso el MitraClip en la válvula para tratar de mejorar esa regurgitación, pero ese MitraClip falló. Se soltó el MitraClip. ¿Por qué se soltó? Porque vean ustedes, tuvimos que llevar a la paciente a reemplazo valvular por toracotomía y esta es la válvula. Vean ustedes el grosor de la válvula, las nodulaciones. Por eso el clip, por más que se había medido anteriormente que sí iba a servir el MitraClip, no sirvió. Entonces, se hizo el cambio valvular. Vean ustedes, estas son las imágenes de la válvula. Es fibrina completamente sobre una válvula fibrótica. Aquí está el MitraClip, que es cuando se soltó, y aquí ven el postoperatorio. Sin embargo, después de la cirugía, tuvo isquemia cerebral y falleció. Un caso muy, muy complicado. Entonces, vamos al tratamiento, porque ya queda poco tiempo. El tratamiento, lo primero sería el tratamiento profiláctico, tratar de evitar que esto ocurra. En todo paciente con síndrome de antifosfolípidos, las infecciones deben tratarse de forma vigorosa. En todo procedimiento, en estos pacientes, hay que cuidar mucho la anticoagulación perioperatoria y para eso tiene que estar un hematólogo muy cerca del paciente. Y en mujeres embarazadas, en el posparto, deben recibir la heparina de bajo peso molecular durante las 6 semanas post cesárea o parto. Ahora, ¿cuál es el tratamiento hoy en día de primera línea, vamos a llamar, para el síndrome catastrófico? Y esto viene de una guía práctica de McMaster sobre enfermedades raras que tomaron al catastrófico como la enfermedad para estudiarlo, y ahí se estudió y se vio que hay 3 cosas que deben ir juntas en estos pacientes: la anticoagulación, el uso de corticoides y el recambio plasmático terapéutico y/o la gamma globulina endovenosa. Y ahorita les comento el porqué el I/O. La anticoagulación, desde luego, con heparina. En el registro que les mostraba de CAPS, del catastrófico, la mortalidad en pacientes anticoagulados es de 37% contra 78% en pacientes que no reciben anticoagulación. Obviamente el efecto es múltiple, la inhibición finalmente de trombina y la inhibición de activación de complemento por la heparina. Los corticosteroides, la metilprednisolona, en general usamos bolos de 1 gramo por 3 a 5 días y esto obvio lleva a inhibir el factor nuclear kappa B y disminuir las citocinas proinflamatorias, que son un gran problema en estos pacientes. Y el recambio plasmático terapéutico. Bueno, yo antes le llamaba plasmaféresis, pero ustedes deben saber mejor que yo. El término mejor es recambio plasmático terapéutico, porque es un recambio de muchos litros, 2 a 5 litros de plasma, y no solamente se saca como en la plasmaféresis, sino que se se reemplaza con plasma fresco o con albúmina. Esto es importante porque en antifosfolípido catastrófico no hay ninguna guía que nos diga con qué reemplazarlo. Simplemente son opiniones, que si el plasma fresco tiene factores de coagulación, pero también antitrombóticos, que si la albúmina mejor, pero realmente la idea actual es combinar plasma fresco con albúmina para hacer el recambio plasmático terapéutico en estos pacientes. La gamma globulina endovenosa, algunas gentes lo hacen antes del recambio, o si no es posible tener el recambio plasmático, que no en todos los hospitales se puede tener. Entonces la gamma globulina la damos a una dosis de 0.4 gramos por kilo por día por 4 o 5 días. Es muy útil en trombocitopenia grave, disminuye la síntesis de anticuerpos, aumenta el catabolismo de las inmunoglobulinas circulantes, pero hay que tener cuidado porque tiene también efectos adversos como el mismo tromboembolismo o la falla renal aguda, y para eso hay recomendaciones que conocemos ya, como disminuir la velocidad de infusión,
evitar productos de alta osmolaridad, hidratación y la inmunoglobulina sin sucrosa. Entonces, la terapia triple, que es la que se debe hacer, esa es la terapia, digamos, de primera línea, es esta terapia triple: anticoagulación, corticoides y recambio plasmático y o inmunoglobulina, gamma-globulina endovenosa. Y en este registro de CAPS, en donde en ese momento de este estudio eran 471 pacientes, se redujo con este tratamiento la mortalidad de 46 versus 12.5%. Hay otros tratamientos que se han utilizado, como la ciclofosfamida, que es beneficiosa cuando existe, por ejemplo, el catastrófico asociado a lupus, pero en general, si no es lupus, no lo utilizamos. El rituximab también se ha utilizado y el eculizumab en algunos casos de catastrófico. El eculizumab en ese momento que lo utilizamos nosotros era el fármaco más caro del mercado, de tal manera que es también un gran problema el costo de estos medicamentos. Y hay otros tratamientos como la prostaciclina, el ancro de fibrotide, fibrinolíticos que se han usado, pero en casos aislados. No hay ninguna guía que nos diga que debemos usar tal o cual. Algo muy importante es que estos pacientes, dijimos, están en unidad de cuidados intensivos y hay que cuidar muchos aspectos ahí de la ventilación mecánica. Generalmente se requiere hemodiálisis, los antihipertensivos, inotrópicos, etcétera. Disminuir al máximo los procedimientos intravasculares porque al lastimar el endotelio puede producirse más anticuerpos y más trombosis y desde luego todo lo que ya sabemos del tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, realmente el mensaje de esta charla en relación a antifosfolípido catastrófico es que ante un cuadro clínico muy agudo, con una falla orgánica múltiple, con un evento disparador en muchos casos, tenemos que pensar en este síndrome antifosfolípido catastrófico dentro de todas estas microangiopatías, pero si pensamos en esto, podremos dar y tenemos el diagnóstico por lo menos bastante certero, digamos, podemos dar el tratamiento, esta triple terapia que comenté yo, que es lo que ha mostrado disminuir sobre todo la mortalidad en este síndrome tan grave. Y termino con esta diapositiva, con esta paciente muy querida, que es una paciente que se ha dedicado a hablar de lo que le pasó, y por eso la pongo aquí, porque Ronit da pláticas, habla, dice todo lo que le pasó y trata de ayudar a gente como ella. Ella es una mujer joven que después de una muy leve infección desarrolló un cuadro sumamente agudo, catastrófico. Ella no vivía aquí, vivía en Panamá, vino a México y finalmente, como ven, tuvo que ser amputada de piernas y brazos, y aquí la ven ustedes con sus prótesis, y esta también es una prótesis, pero con 4 hijos, cuidándolos, con el esposo realmente con un gran apoyo. Y le pongo esto porque para mí, ella en particular, me enseñó lo que es la resiliencia. Y creo que es algo muy importante salir fortalecido de un evento como este. Pero lo que tenemos que hacer es justamente evitar que ocurran estos, en la medida de lo posible, estos eventos catastróficos. Muchísimas gracias por su atención.